Hola, bon dia i benvinguts a una nova sessió del cicle Dijous amb la SRT, que com sabeu organitzem des de l'Oficina de Suport a la Recerca i la Transferència cada darrer dijous de cada mes, tret dels períodes de vacances. Com sabeu també aquells que ja heu vingut o que veniu habitualment, ens agrada sempre canviar una mica de temàtica dins tot el que és recerca, desenvolupament, innovació i transferència. I sempre ens agrada fer o tenir ponents amb diferents aproximacions en aquests àmbits que ens ajudin a tots plegats a enriquir-nos i a poder millorar i aportar les idees o agafar les idees que puguin tenir els nostres col·laboradors per interioritzar-les i poder-les dur a terme a la nostra institució i a la feina de cadascú de nosaltres que realitzem. Avui tenim el plaer de tenir amb nosaltres el Javier Creus, que és fundador de la consultora estratègica Ideas for Change i que avui ens parlarà, la seva ponència és de models de negoci en l'era dels recursos compartits. Ja veureu que el Javier és una persona molt estratègica, innovadora, amb molt bones idees i crec que realment és un plaer tenir-lo aquí, que ens enriquirà molt amb la seva exposició. Bueno, a mí me interesan mucho los nuevos modelos de negocio basados en recursos compartidos y esto es un poco lo que vamos a ver hoy, ¿no? Lo primero es darnos cuenta de dónde estamos. Estamos en un mundo, nosotros vivimos en el asilo del mundo, ¿no? Vivimos en un sitio, en un país viejo, con una población mayor, ¿no? En la periferia del crecimiento y de casi todo, y entonces yo creo que afecta a nuestro punto de vista, ¿no? Entonces lo primero que os propongo es darnos cuenta de cómo es el mundo de verdad. El mundo de verdad es un mundo joven, el ciudadano medio del mundo tiene 28 años, es decir, imaginaos la energía de alguien de 28 años, tiene educación, tiene móvil, no tiene cuenta bancaria. Este es el ciudadano medio del mundo. Hoy vive en China, de aquí un ratito vivirá en India a la velocidad que van las cosas, pero este es el mundo en el que vivimos de verdad. Y esto es lo que se mueve encima de donde vivimos nosotros en este asilo que es España y el asilo grande que es Europa, ¿vale? Entonces, lo primero es que lo que está pasando relevante en el mundo, buena parte, viene de aquí. Y la gente joven, y todos hemos sido jóvenes, ¿no? Pues, coño, te planteas cambiar el mundo. Cuando estás conectado te lo planteas a otra escala, ya no es cambiar tu barrio, sino que cuando estás conectado te planteas objetivos mucho más ambiciosos. Es gente que tiene nuevas capacidades, donde la capacidad de leer, escribir, comunicarse es más o menos universal, siempre hay excepciones por supuesto, y donde no solo hay capacidades personales, sino capacidades colectivas. Hemos aprendido mucho a conversar, hemos aprendido mucho a coordinarnos, pues yo que sé, organizamos con la Peer-to-Peer Foundation, por supuesto sin dinero, un hackathon en 40 países en paralelo, ¿no? Cuando vino Michael Bowens a Barcelona, y esto se está haciendo, la revolución de Brasil, pues está escrita en un pad, es decir, y todos los que quieren colaboran a ella. O, si queréis, los signos en las asambleas, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, te repites, da una velocidad a la gestión colectiva brutal. Y eso son herramientas realmente sociales, ¿no? Y esto nos plantea nuevos niveles de ambición. Es decir, si antes, ¿no?, el reto era cambiar una cosa pequeñita porque era donde tenías acceso, donde tenías confianza, donde podías, pues de repente hay gente que se plantea, pues yo qué sé, crear un conjunto de máquinas open source que creen civilización desde cualquier sitio desde cero. O Wikipedia se plantea que todo lo que sepa un ser humano esté disponible para cualquier otro. Pues coño, es muy ambicioso, o sea, más ambicioso de lo que habíamos visto hasta ahora, ¿no? Y esto pasa en un momento, o pasa toda la vez, yo ya causa-efecto no me fío mucho, me fijo más en lo que pasa a la vez, ¿no?, que en intentar ver qué es causa y qué es efecto, porque todo cada vez está más interconectado, donde el sistema de producción está cambiando de una manera radical. Radical, digamos, yo creo no tanto radical, pero sí que podemos ver que hay una posibilidad de que se desplace el centro de gravedad. Ahora tenemos puestas todo el tiempo las gafas del mercado. Todo lo que vemos, me da igual, te hablan de relaciones amorosas. Pues coño, con las gafas del mercado hay más mujeres que hombres, ¿no? Todo lo leemos con la óptica del mercado. Yo creo que se está deslizando el centro de gravedad. ¿Por qué? Porque si un sistema de producción es lo que nos cuentan los economistas, yo lo soy en parte,
pero una combinación de capital, trabajo y recursos disponibles. Si nos fijamos, los tres factores de producción están cambiando y están cambiando todos a la vez. Empecemos por el capital. El dinero, en cierto sentido, ya no es lo que era. Lo primero, porque, como dice un proverbio chino, si quieres que algo se reduzca, primero deja que se expanda, ¿no? Y me parece que estamos viviendo un momento de expansión del dinero máximo. Todos estos vídeos de YouTube, donde dos mujeres que vuelven de la compra, que en principio no tenían que estar interesadas, discuten sobre la prima de riesgo, ya nos dice, ¿no?, que el dinero como instrumento financiero ha llegado más allá de lo que parece lógico, ¿no? Pero no solo eso, sino que empieza a haber capital distribuido. Todos conocéis el crowdfunding, ¿no? Sabéis que se levantan no solo miles, sino decenas de miles, millones para proyectos concretos. Siempre hay anécdotas que superan todo, pero la cultura, por ejemplo, muchos proyectos de hardware abiertos se están financiando a través de crowdfunding. ¿Qué nos dice que el capital se ha distribuido? Hombre, es una estructura diferente. Si cuando tienes un proyecto, en vez de preguntarle a 5 personas que acumulan el capital, me das permiso, y te pones en una posición de dependencia, le preguntas a 100.000 si te dan $10 o 10 euros para apoyar lo tuyo, estás en un mercado de capital radicalmente diferente. No solo eso, sino que estamos viendo la emergencia de capitales alternativos. ¿Cómo? En España hay más de 300 bancos de tiempo en este momento. Infojobs, pues el sitio donde la gente busca empleo, acaba de montar el suyo. ¿Qué quiere decir? Oye, mientras buscas trabajo, cambia tiempo con otro que igual te ayuda a darle una vuelta a tu proyecto o te añade la pata de finanzas que tú no controlas o lo que sea, pero monedas alternativas como Ecosol hay como 30 también. No solo eso, sino que están los bitcoins, las monedas algoritmo. Estamos aprendiendo que el dinero está basado en la confianza, no está basado en la emisión de un banco. De hecho, desde 1971, cuando se acaba el patrón oro, no hay oro. Es decir, si tú vas al banco y pides, oiga, deme algo a cambio del billete, aunque sea de 500, te pedirán el carnet de identidad probablemente, pero más allá no hay nada que lo respalde. Entonces el dinero está basado en la confianza. Podemos crear dinero basados en la confianza, que es lo que ocurre con los bancos de tiempo, es lo que ocurre con las monedas alternativas, es lo que ocurre con muchos de los desarrollos que vamos a ver. Y no solo eso, sino que el capital se ha vuelto de uso universal. Si hace 100 años queríamos invertir en la industria del ferrocarril, teníamos que comprar máquinas muy pesadas, muy especializadas, y bueno, si te pillaba la crisis y se dejaba de construir el AVE, con aquellas máquinas para construir ferrocarriles era muy difícil pasar a construir o coches o televisiones o cualquier otra cosa. Hoy entras en cualquier organización y la mitad de la inversión en capital son este tipo de cacharros, o iPads, o portátiles, o impresoras, y entras en una organización y bien no sabes si es una agencia de viajes, es una universidad en línea, es una agencia de seguros o una agencia de publicidad. ¿Qué quiere decir? Que el capital, esa inversión en capital, es de uso universal. Fracasas en una cosa y puedes levantarte en otra. ¿De acuerdo? Hasta el punto que yo no tengo muy claro si ahora un tablet o un ultraportátil de 1.000 euros es un bien de capital o es un bien de consumo. Es decir, el Corte Inglés te lo venden como un bien de consumo, pero luego en el activo de la empresa igual figura como un bien de capital. De hecho, el 15M, no sé si os pasasteis, en la mesa de los hackers te podías colar porque no hay uniforme, ni había distintivos, ni tarjetas magnéticas. Llevaba la gente, abría su portátil, decía cuál es la contraseña y a partir de ahí empezaba a aportar. Y montaron una instalación en 50 ciudades en paralelo, dando de comer, de duchar, y atendiendo a la gente que yo creo que ni la Cruz Roja, ni el Ejército, Endesa y Telefónica juntos son capaces de organizar con los mismos recursos. ¿De acuerdo? Dinero ya no es lo que era. Para muchas cosas, para otras desde luego sí. Segunda, el trabajo. El trabajo tampoco tiene nada que ver. La mitad de la gente que conocemos hace cosas más interesantes y que aportan más valor en su tiempo libre que en el tiempo que vende. Y esto es bastante paradójico, porque, es decir, cuando tú haces aportaciones porque quieres a la Wikipedia o a comunidades que te interesan
o a organizar cosas o a dar apoyos a otros, probablemente estás produciendo más valor social en determinados aspectos en tu tiempo libre que en el tiempo que das a tu organización. Y eso es una paradoja. No solo eso, sino que está surgiendo un nuevo actor económico, un nuevo agente económico. Le llamamos de momento el ciudadano colaborativo, tiene que ver con la economía colaborativa, y es esa persona, como muchos de nosotros, que activas tus capacidades intelectuales, relacionales, incluso tus activos, tu piso, tu coche, ¿no?, a voluntad. Oye, alquilo mi coche por horas, dejo mi apartamento en Airbnb, contribuyo a esta comunidad que desde luego no cobro nada, y lo haces a voluntad. Lo haces a voluntad basada en la confianza, y esta es una de las grandes revoluciones. Cuando os decía antes este cambio de escala, las comunidades tradicionales se basaban en la confianza, y la confianza te la daba la proximidad. Había comunidades de barrio, de ciudad ya era una cosa sofisticada, familiares, clánicas, en la iglesia, ¿no? ¿Qué hemos aprendido ahora? Hombre, hemos aprendido a escalar la confianza. Si yo os googleo a cualquiera de vosotros con un poco de gracia y os encuentro y empiezo a ver qué perfil tenéis en LinkedIn, y si habéis prestado o habéis hecho algún coche en BlaBlaCar, y si tenéis algún crédito en GitHub o en cualquier comunidad, o en eBay, por ejemplo, tengo una idea bastante cierta de cómo sois como agentes en términos de confianza. Tanto que un estudio BlaBlaCar, una red de coches de viajes compartidos que mueve 600.000 viajes en Europa más o menos cada mes, ha hecho un estudio y dice: oye, a un desconocido le tienes una confianza de 1,7. A un vecino le tienes una confianza de 3,3. A un amigo, un familiar, le tienes una confianza de 4,7. A alguien en BlaBlaCar, con la ficha completa, foto, email verificado, móvil verificado, 2 reports medianamente buenos, le tienes una confianza de 4,3. Mucho más que el vecino, que es normal, porque siempre acaban de... No entiendo cómo mató a su esposa si va a la compra cada día, ¿no? O sea, no tiene mucho mérito, pero fijaos cuánto menos que a un familiar o a un amigo. ¿De acuerdo? Entonces, hemos aprendido, y es parte de esta gran revolución, a escalar la confianza. No solo a escalarla, sino que hemos aprendido incluso, veremos luego, a trabajar con sistemas donde a veces no hace falta la confianza en las personas. A veces basta la confianza en las ideas. Empieza a haber muchos sitios que funcionan por lista de tareas. Entonces no es que me lo diga Juan o lo proponga Pepita. No, es que las tareas que hay, la más importante para mí es esta, la pillo, me la curro un rato, la devuelvo acabada o no y a por el siguiente. Entonces hay una revolución en la confianza. Hay una preferencia por lo local. Lo curioso que tiene esa economía es que establece un vínculo entre lo universal y lo local. Muchas veces hay que juntarse o hay que verse o procuras encontrarte para hacer cosas juntos. En un ámbito peer-to-peer, es decir, donde desde luego cualquier prejuicio de edad, sexo, religión, idioma, nacionalidad queda excluido de entrada, y en un ámbito legal, y ese es uno de los grandes problemas que tenemos ahora, que no se ajusta. Es decir, no se ajusta desde muy a la base. Es decir, nuestras constituciones, las de nuestra generación, a partir de la francesa, pues están basadas básicamente en 2 derechos, en la propiedad y en el trabajo. Son como los 2 pilares fundamentales. Es un pacto entre propietarios, ¿no?, para respetar la propiedad, y un pacto con los trabajadores para respetar una serie de derechos crecientes. Pero claro, cuando el acceso complementa la propiedad de una manera tan patente, y cuando la ocupación sustituye al trabajo en el 50% de los jóvenes, ves que la cosa se tambalea desde las raíces profundas de entender la sociedad. Pero ya cuando te acercas, por ejemplo, al sistema fiscal, al sistema tributario, al sistema legal, y ahí los problemas prácticos son enormes. Es decir, ¿cómo debe figurar una renta por alquilar tu apartamento? Pues coño, no está claro cuál es el mínimo exento, no está claro si te has de dar de alta en autónomos, porque los autónomos están pensados a 240 euros al mes para alguien que se dedica de una manera más o menos permanente a una cosa. Claro, nuestros sistemas de todo tipo están pensados para empresas o trabajadores, entendiendo por empresa
el que se puede permitir un contable. Entonces, lo esporádico, nuestro sistema legal dice, por ejemplo, que si haces algo y te pagan en ecosoloes, deberías pagar impuestos en euros. Oiga, estamos en este nivel, ¿vale? O sea, no cabemos. Los que somos nosotros, lo que hace la gente normal, o lo que está empezando a hacer cada vez más gente, no cabe ni en el sistema, si me apuráis, constitucional, ni desde luego en el sistema legal. Hay gobiernos que se están espabilando. El gobierno de Estados Unidos está pasando una proposición de ley para que este tipo de economía entre en algún tipo de experimentación, de observación, que le permita regular después, en vez de aplicar el molde de las galletas a un sitio donde no hacemos galletas, hacemos bizcochos, ¿vale? El gobierno de Francia se reunió ayer con la gente, o WeShare, o Open Knowledge Foundation, la gente que está promoviendo este tipo de cultura, por lo menos a escuchar y a tener un diálogo. Aquí no tenemos noticia de que ocurra algo así. ¿Vale? Recursos, decíamos, capital, trabajo, recursos disponibles. ¿Qué vemos en los recursos? Oye, muchos bits hay los que quieras, en colores, en blanco y negro, ceros y unos, en letritas, en capítulos, en PDF, bits hay los que quieras, ¿no? Átomos empezamos a saber que de según qué cosas quedan menos, o quedan con un riesgo bastante importante. Es decir, de acuerdo a Estados Unidos, será exportador neto de petróleo en el 2020, jugando con el fracking. Bueno, pues igual sí, igual no. España, desde luego, lo tenemos muy mal. En España hemos de partir de que tenemos mucha materia solar, pero más allá, recursos naturales, energéticos propios, ¿vale? Y hay una nueva manera de mirarse los recursos, ¿no? Y es fijarse en lo que es abundante y cómo producir abundancia, que es parte de lo que vamos a hablar hoy, de lo que está infrautilizado. Mucha de esta nueva economía procura o bien producir abundancia o bien conseguir ocupaciones óptimas en lo que está infrautilizado, coches, casas, ordenadores, lo que sea, o lo que es escaso. Lo que es inteligente en este momento es intentar o construir abundancia, optimizar lo infrautilizado y utilizar mínimamente lo que es escaso, porque ahí la competencia es brutal. Pero existen sistemas y estamos viendo maneras de atender a estos objetivos. En este contexto de cambio, donde cambia el capital y por lo tanto cambian las combinaciones económicas posibles, ¿no? Si cambia el capital, cambia el trabajo y cambian los recursos disponibles y resulta que con muy poco capital o distribuido en el tiempo libre de la gente y produciendo abundancia, creas nuevos sistemas económicos, salgan en el PIB o no. Vamos a olvidar el PIB por un ratito, para que os hagáis una idea. Secar la ropa al sol no cuenta en el PIB, es horrible. Un gran accidente en la carretera es estupendo para el PIB. Grúas, ambulancias, médicos. Esto es lo que estamos midiendo en este momento. Entonces, suspendamos un momento el PIB, que también nos va a costar, pero algún día tenemos que hablar de valor de verdad. Porque claro, si solo seguimos midiendo lo que se mide en dinero, al final nos vemos abocados a un sitio que yo no sé si tiene mucho sentido. Lo ha tenido durante un ratito, pero el mismo rato que ha tenido la televisión. La televisión ha durado desde que nació y se quedará con el fútbol, en directo, y lo demás será otra cosa. Dos cosas con las que hemos nacido y nos parece que estarán siempre, coño, es que nos han durado una vida, que es muy poquito. Es muy poquito. Entonces, sustraigámonos un poco de esto. En este contexto de cambio, lo propietario, el reservarse todo, ya no es ni siempre ni necesariamente mejor, y en términos económicos más eficiente, parece que sea el mantra del día, la eficiencia en todo, en la sanidad, ¿no?, que lo compartido. Y entonces esta es mi observación clave y esto es lo que estoy buscando ejemplos y mirando cuál es la dinámica interna de este nuevo tipo de sistemas. Porque de repente lo que pensábamos todos, como fui yo educado, ¿no? Oye, donde opinan todos no se llega a ningún lado. Pues parece que no, que cuando opinan todos llegan más lejos, ¿no? Que, oye, lo que es de uno y lo que es del otro es del otro. Pues parece que no tanto, que lo que comparten uno y el otro llega más lejos y lo que ponen en común no lo para nadie, ¿no? Es antiintuitivo,
respecto a cómo hemos sido educados, pero me parece que empezamos a ver suficientes pruebas de que conviene por lo menos considerarlo. Yo no digo convertirse, ni cambiarse de religión, ni nada de nada, pero me parece, es decir, no me parece inteligente hoy en día pensar en cualquier cosa y no abrir la mirada a los sistemas que compiten con una estructura organizacional, con una jerarquía de valores, con modos de organización, con propósitos diferentes a los convencionales. Lo estáis viendo vosotros, es decir, la competencia entre universidades era simpática, ¿no?, hasta que llegaron los MOOCs y se volvió en otra cosa. Dejarlos de tener en cuenta es olvidarte de lo que nace genuinamente, de este nuevo sistema económico. Bien, ejemplos. Pues oye, Wikipedia, por ejemplo, ¿no? Wikipedia es paradigmática en muchas cosas, está hecha con el 2% del tiempo libre que emplean los americanos en ver la tele un año. Claro, esta es la potencia que tenemos, este mundo de 28 tacos, educado y conectado. Esta es la potencia que tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, Wikipedia, cuando aparece, en 3 años, arrincona, sin proponérselo por supuesto, porque no es competitiva en este sentido, ¿no?, arrincona Expedia de Bill Gates, aquella enciclopedia online con los mejores editores del mundo, con uno de los tíos que estaremos de acuerdo, de gestión, pues no va mal, ¿no?, capital tampoco le falta, ¿no?, pudiendo fichar a los mejores, la mejor tecnología disponible, pues en 3 años la arrincona como la referencia, no la británica, que es otra partida, ¿vale? Pues me parece relevante. O estamos viendo las formas de organización. Seguro que conocéis Mondragón Corporación Corporativa, ejemplo mundial, 80.000 empleados en todo el mundo, presentes en varios países, bajo principios cooperativistas. ¿Qué quiere decir esto? Que a la hora de decidir, cada persona es un voto. A la hora de currar, no. A la hora de currar, cada uno está en la jerarquía que le toca. Pero a la hora de decidir, cada persona es un voto. ¿Qué nos han demostrado? El año pasado, el 2012, fue el año mundial de las cooperativas y se empezó a documentar ya que las cooperativas son más resilientes, aguantan mejor el cambio, se recuperan mejor de los cambios que las corporaciones. Cuando vas a Mondragón les preguntas, dicen, hombre, tenemos 2 mecanismos. Uno, la gente no cobra salarios, cobra anticipos de beneficios. Por ejemplo, decidieron este año, hace unos años, recortarse el 20% para pasar el trago, pero claro, lo deciden todos, y no es una decisión fácil, es decir, hay negociación política, hay convencimiento, pero claro, y la segunda, muy importante, hay mecanismos de cooperación intercooperativas. Cuando a uno le va mal, los otros han creado un fondo para ayudarle a pasar el bache. Cuando una multinacional se cortaría un brazo y seguiría caminando, estos la mantienen, le dan la vuelta, y tengo casos concretos en Mondragón específicamente, donde una que habían diseñado para que recogiera chatarra de lujo, ¿no?, que fracasó, porque claro, la chatarra de lujo, si en medio de la chatarra se descubrir cuál es el material específico tal cual, perdía millones, la pararon, la ayudaron, la reconvirtieron y al cabo de 2 años aportaba otra vez al grupo general. ¿De acuerdo? Esta es la capacidad que tienen estos modos de organización. O, por ejemplo, en la construcción de automóviles. Mientras aquí vamos pensando, y estamos permanentemente amenazados, que o producimos series de 5 millones de vehículos, ¿no?, en 3 turnos, cuando a mí me convenga, ¿no?, empezando a las 5 de la mañana y acabando a las 5 de la tarde, que llega el tour y me gusta ver, ¿no?, ¿no? Nos prometen que la escala es la solución. Hay gente como Local Motors produciendo coches en series muy cortas por concursos de diseño, donde cuando te lo compras, han producido el último coche de batalla, por ejemplo, el ejército americano. Cuando te lo compras vas a una fábrica local a construírtelo tú, ¿no? Fijaos qué relación tan diferente con el coche. O a la gente Wikispeed, estos tipos, bueno, no es cualquier tipo, es George Justice, es uno de estos de Scrum, todas estas metodologías de gestión de equipos en paralelo y tal, pero en 6 meses construyeron un coche que quedó 10º en el X-Prize, esta competición de la Singularity University, de cuánto gasolina consumías en 100 kilómetros. Construido en 6 meses,
de manera distribuida, prácticamente sin dinero, poniéndose de acuerdo el primer día. Un coche se compone de 8 piezas, el chasis y las ruedas van sujetas por 8 tornillos, y entonces el que coge la pieza rueda, si le pone esquís, mientras ajuste a los 8 tornillos, funciona. Y si le quieres poner ruedas cuadradas, mientras ajuste a las 8, ¿de acuerdo? ¿Vale? De forma distribuida, pues consiguen quedar los décimos. Software abierto, Hangout abierto todo el tiempo con los otros laboratorios, lo que queráis, pero vemos que hay maneras, y cuando los automovilistas nos cuentan, no, es que hemos hecho un récord de diseño y hemos diseñado un nuevo coche en 5 años. Bueno, pues está bien, pero hay otra velocidad. Te puedes mover a otra velocidad. Bien, lo mismo está pasando en la investigación. Este señor es el doctor Matt Todd. Actualmente está en la Universidad de Sydney y actualmente lo han dotado ya de fondos para investigar la malaria en abierto a causa de que hizo una experiencia muy particular en el mundo de la investigación, y es que tenía el encargo de crear un medicamento de bajo coste para el mal de Chagas. El mal de Chagas no tenéis por qué conocerlo, norte de Argentina, Latinoamérica, zonas muy pobres, San Martín del Estero, suelos de barro, prevalencia del 50%, es la bichuca, un bicho que te pincha, ¿no? Y al principio igual no notas nada, pero al cabo de 10 meses te mueres de 10 años te puedes morir de infarto. Cuando al gobierno no le interesa, como el mexicano escribe infarto y se queda allá, con lo cual hay mucho susto, ¿no? Y mala suerte. Bien, este hombre tenía este encargo. Y entonces lo que hizo es, en vez de seguir el ciclo clásico de la investigación científica, que es corro mis hipótesis, mis experimentos, reúno todo, me trabajo la información, en esto tarda un año, envío artículo a revistas científicas, tardan otro año en publicar, con lo cual al cabo de 2 años alguien se entera de lo que he hecho. Si alguien quiere comentar, ha de escribir la revista científica, que a su vez me escribirá a mí, y si pide la base de datos original, se la puedo dar o no dar, porque hay maneras de evadir, ¿no?, el compartir la información, aunque sea para contrastar la idoneidad del experimento. Este hombre hacía una cosa muy rara, y es que cada tarde, después de los experimentos de la mañana, publicaba su cuaderno de notas en Internet. Y llegó a un acuerdo con Google Draw que le permitía dibujar moléculas. Todos usáis Google Docs o Google Drive, sabéis que es posible editar documentos en paralelo, pues editar moléculas en paralelo. 4 meses resolvió el problema. Gente que entra y sale del proyecto, no siempre son los mismos, parte de la solución la tenía él, pero parte de la solución le vino de un lado que hubiera sido inaccesible desde otro punto de vista, ¿de acuerdo? En el aspecto médico están pasando un montón de cosas. Está pasando esto, está pasando todo el movimiento Open Data, está, por ejemplo, el zebrafish, no sé si habéis leído, el pez cebra, un pez que comparte 80% del material genético con los humanos, que se ha desarrollado en abierto, con lo cual cualquier científico puede tocar un gen, documentar qué pasa. Oye, ahora se vuelve fosforito, ahora resulta que solo le gusta la tele en blanco y negro, ¿no? Lo que quieras, y volverlo a la base de datos. Claro, el nivel de aprendizaje médico que nos propone esto es brutal. La diferencia de coste entre tener peces o conejillos de indias es brutal, la velocidad de reproducción no tiene nada que ver, y la capacidad de experimentación tampoco. ¿Vale? Vemos como cada vez en más ámbitos hay maneras diferentes, la publicación en abierto, PLOS, en medicina, todo esto crece desde luego mucho más rápido. El modelo de publicación en abierto es, oye, yo científico publico, pago por publicar, me ha de financiar alguien, o mi laboratorio, o mi universidad, o quien sea, pero tiene acceso a todo el mundo. Frente al modelo tradicional es, yo científico intento publicar, hay un comité, un peer-to-peer, que acaban siendo 1 o 2 al final, que revisan la obra, deciden si se publica o no, y solo tienen acceso los suscriptores. ¿Suscriptores qué quiere decir? Universidades, laboratorios, otras instituciones, pero hasta el punto de que hay muchos científicos que si no están conectados a la intranet de la universidad, no tienen acceso a la documentación a la que tienen derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que veíamos antes, donde la gente es más productiva en el tiempo libre que el tiempo que vende,
Si alguien se lleva deberes a casa, no tiene ni siquiera acceso a esos deberes desde su propia casa. ¿Vale? Partido pirata. Ahora lo volveremos de vuelta a las europeas, sobre todo ahora que hemos visto claramente que la privacidad no es una tontería. Partido pirata, como forma de organización, nace en el 2006 en Suecia. Primer intento de cierre de Pirate Bay, este lugar de intercambio de archivos peer-to-peer. Y dicen, oye, si nos juzgan, vamos a crear de todo y crear una religión, que es el copismo, la religión donde te comprometes a copiar porque crees que es beneficioso para la humanidad. Si tenéis tiempo, miraos un vídeo en YouTube de una boda copies, porque es divertidísima la promesa, ¿no?, que se hacen entre los dos. Partido Pirata nace en el 2006, os decía, al cabo de 6 años está presente en 40 países, con el mismo ideario de base y con sistemas tipo Mumble que permiten discusiones en abierto y asambleas en abierto y sistemas de votación de democracia líquida que permiten que el programa concreto se adecue a cada lugar. Está en el Europarlamento, está en el Parlamento sueco, tuvieron su mayor éxito en Berlín, un 9% de los votos, 15 senadores en el Parlamento de Berlín, ¿de acuerdo? En España no nos comemos un kiko, pero todo llegará, ¿de acuerdo? Pero quiero decir, hay formas de organización, incluso en la política, que responden a este nuevo esquema. Donde no hay sede oficial, donde no hay tesorero, donde no, es otro montaje. ¿Vale? Pasa en la cultura. En Barcelona tenemos un festival de cine abierto, por ejemplo, que funciona perfectamente, y no solo eso, sino que se replica en otras ciudades, en Buenos Aires y en muchas otras. Y este es, por ejemplo, DJ Vadim. DJ Vadim es un DJ cotizado tipo Sonar, para entendernos, que lo que hace es vuelca sus bucles musicales en abierto en la red, sus aficionados los mezclan, remezclan, componen este tema con esto, y cuando lo contratan pincha lo que han hecho sus aficionados. Claro, es una relación totalmente diferente con tu propia comunidad y que no le permite ni le impide dejar de crear un modo de vida basado en esto. ¿De acuerdo? Bien, si vamos no de la vía recursos compartidos a recursos infrautilizados, conoceréis Airbnb, todo este sistema de alquiler de apartamentos entre particulares. Pues oye, lo que vemos aquí es que en 5 años Airbnb maneja la mitad de habitaciones que Hilton en 100. Estamos hablando de crecimientos de otra galaxia. Claro, cuando te subes a recursos, ¿no?, que te permiten, a formas de organización, de capital, trabajo, ¿no?, y recursos disponibles, aquí te fijas en los infrautilizados, pues claro, creces a otra escala. Lo mismo está pasando, pues por ejemplo, con los sites de ocupación. Oye, necesito a alguien, este es el americano más potente, en España hay varios, etc., por ejemplo, pero, oye, este, por ejemplo, lo que funciona mejor en Estados Unidos es montador de IKEA, que es un servicio que aquí tenemos también, aquí lo tenemos en modalidad furgoneta, ¿no?, en el parking de IKEA esperando, pues bueno, aquí está en site, es exactamente lo mismo, y uno se pregunta si al final generan más ocupación estos sites que entienden que dan capacidad a valencias libres que tiene uno en cada momento, o los que intentan encontrar empleos tradicionales. ¿De acuerdo? Bien. Os propongo, y nada es puro, y luego hablaremos de que todo está mezclado, vivimos el mismo mundo, pero para distinguir, y vamos a distinguir entre lo más radical, pongamos que una comunidad es un grupo de personas que comparte un recurso, que tiene un recurso en común. Antes era un prado, un lago, los regantes del Ebro, pues es toda la canalización y los sistemas de riego, comparten un recurso. Mientras una corporación es ese mismo grupo de personas que comparte un objetivo, la misión. Todos los que hemos trabajado en una organización sabemos que hay una misión, una visión, unos objetivos, ¿de acuerdo? Los mercados, lo que comparten es una plataforma, el intercambio de habitaciones, ¿vale? Pero vamos a centrarnos en las dos primeras, que son las que nos dan una visión más diferenciada de las cosas, ¿no?
Claro, cuando compartes un recurso, el que sea, la primera tarea que te impones individual y colectivamente es conservar lo que tienes. Lo primero es conservar. Lo importante es lo que tienes. Cuando compartes un objetivo, el chip es diferente. Lo primero que te propones es conquistar, ¿no? Y lo importante es lo que no tienes. ¿Vale? A partir de aquí, si a nosotros nos dieran esta sala y nos la dieran como un recurso común, pues diríamos, oye, lo primero, turnos para que esté limpia, ¿no? Y esté iluminada, y si falla una bombilla, ¿quién se ocupa? ¿No? Lo primero esto, y a partir de ahí saldrían emprendedores. Alguien diría, hombre, aquí 2 mesas de ping-pong los miércoles por la tarde, y yo organizo con mis colegas no sé qué, y otro diría, no, pues bailes de salón, me parece que los martes por la noche, ¿no? Pero lo primero es conservar, y sobre ahí las ideas de cada uno irían, según el apoyo que concitáramos entre el resto, ganando fuerza o no. Si fuéramos lo mismo y tuviéramos esta sala y fuéramos una corporación y tuviéramos un objetivo, igual empezábamos a pensar, no, lo que hemos de tener es una cadena de salas interconectadas, ¿no? Donde, y los domingos por la mañana haremos payasos de pago para, ¿no? ¿De acuerdo? Entras en un chip diferente. Vamos a ver por qué pasa esto, por qué está pasando esto de que no solo a la escala local, no solo a la escala de barrio, no solo a la escala de clan o de familia, de religión, de iglesia, lo que queráis, las comunidades, como hemos visto, están demostrando que son más eficientes para muchas cosas que las corporaciones. Entonces, ¿qué pretende una comunidad? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es generar abundancia. El objetivo de Wikipedia es generar abundancia de conocimiento. El objetivo de cualquier comunidad es que ese recurso sea abundante. Gestionarlo, acrecentarlo, para generar abundancia. Cuando alguien se propone construir 40 máquinas que te permitan crear civilización en cualquier lado, el propósito es generar abundancia. ¿De acuerdo? ¿Qué hacen las corporaciones? Necesariamente, o sea, no hay ningún juicio de valor en esto que os estoy contando, pero necesariamente gestionan la escasez a través de 2 variables principalmente, el precio y la distribución. ¿Podría Apple haber hecho un iPhone 5 igual de plano por $150 hace 2 años? Probablemente sí. ¿Hubiera ganado más dinero Apple si en vez de ponerlo a $600 lo hubiera puesto a 150? Probablemente no. ¿Cuál es la obligación de las personas que dirigen Apple? Ponerlo a 600. Pero es obligación, es decir, si no lo hacen, los accionistas los pueden echar. O sea, no es que sean malos o buenos, probablemente el mismo que decide esto contribuye a otras comunidades. ¿Vale? Pero son 2 marcos mentales diferentes. En uno, tu objetivo es producir abundancia. En el otro, tu obligación es gestionar la escasez a tu favor. Pero es tu obligación. Hasta que no cambiemos todas las leyes, sigue siendo tu obligación. ¿De acuerdo? Como os comentaba antes, en un lado, el objetivo primero es la conservación, ¿no? Cuando heredas una joya de familia, cuando te dan un recurso, y el coño, lo primero conservar. Aquí veíamos que lo importante no es tanto lo que tienes, sino lo que te falta. Y fijaos que cuando trabajamos en organizaciones, toda la intensidad está puesta, ¿no? Es muy militar, la estrategia, la conquista, los mercados, ¿no? Todo tiene una cosa de conquista, ¿no? Los que trabajamos en corporaciones funcionan básicamente por planificación. ¿Qué quiere decir planificar? Planificar quiere decir, uno, que partes de tus propios recursos y que haces planes que idealmente se cumplen. Pues yo qué sé, si nos dedicáramos al negocio de las enciclopedias, empezaríamos el año, más o menos, ahora empezaríamos a hablar, después del verano nos pondríamos de acuerdo, hoy el año que viene hemos de sacar nuestra guía sobre China y sobre Andorra, porque ahora lo que mola en turismo son o los países muy grandes o los países muy pequeños, ¿no?
Y bueno, y todos sabemos, los que hemos trabajado aquí, que a final de año dices, coño, China, 70%, ¿no? Andorra sí, porque era pequeña, la hemos podido controlar, ¿de acuerdo? Y ese es el ciclo de planificación. ¿Cómo funcionan estas otras organizaciones? Oye, funcionan de otra manera, funcionan estigmergia, por señales, estigma, personalidades las hay, pero hay cada vez más cosas que funcionan simplemente por señales, donde tú puedes proponer, el año que viene me gustaría que tuviéramos tal y cual, pero si no encuentras peña que se apunte, no vas a ningún lado, ¿de acuerdo? Pero también si trabajas... ¿Sí? También si trabajas con recursos comunes, puedes llegar a otro lado. Si tú haces guías de viajes basadas en Wikipedia, que tienes todo el derecho, pues igual tú te curras ese año China y Andorra, pero es muy probable que alguien en paralelo se haya currado la India y Liechtenstein y tengas no solo 2, sino 4 guías nuevas preparadas para el año siguiente. ¿De acuerdo? En un lado, a los que usan lo nuestro les llamamos clientes. En el otro, a los que usan les llamamos contribuyentes. Alguien que usa Linux no es un cliente, es un contribuyente, está contribuyendo a que Linux sea el estándar. El uso no es una relación transaccional, el uso es una relación de contribución. Es decir, ¿quién ha hecho de Wikipedia la referencia? Los que la han escrito, desde luego, pero sin los que la usamos, Wikipedia no va a ningún lado. Es decir, cada consulta a Wikipedia no es una relación clientelar, es una relación de contribución a mejorarla, utilizarla, hacerla la referencia. ¿De acuerdo? ¿Cómo se llaman los que trabajan aquí? Se llaman, hay nombres de todos los colores, recursos humanos, bueno, esta ya nos la sabemos, pero básicamente sabemos lo que es ser un empleado, al servicio de un objetivo, dentro de un plan para atender a los clientes, y aquí básicamente la gente es emprendedor. Es decir, el tío, la persona, la chica que abre un tema nuevo en Wikipedia es un emprendedor del conocimiento. El que contribuye a cualquier comunidad, decíamos, oye, el que organiza los bailes de salón los martes es un emprendedor, ganará dinero o no, me da igual, pero está claro que coge recursos, activa con ideas, ¿no? Y produce valor. ¿Cuál es el mantra aquí? Aquí el mantra es la eficiencia. Nos lo están contando en todos los ámbitos, sea la universidad, la sanidad, ¿no? Lo que sea, todo se mide en eficiencia. Bueno, lo que hemos aprendido es que la eficiencia es bastante frágil. Es decir, las cosas muy eficientes funcionan muy bien cuando nada cambia, Una cadena de producción muy eficiente funciona muy bien cuando todo va bien, para que una tuerca cae en medio de la máquina, igual han de parar 24 horas. El sistema financiero funcionaba totalmente eficiente hasta que sale Lehman Brothers, ¿no? Y vemos que era tan eficiente que estaba todo interconectado. La eficiencia no necesariamente garantiza la resiliencia. Garantiza la capacidad de sobrevivir a los cambios, la capacidad de adaptarte a los cambios. Todo esto tan eficiente es muy frágil cuando cambia algo importante. Mucho más frágil de lo que hubiéramos pensado. Entonces empezamos a ver que para muchas cosas es más interesante que el objetivo sea permanecer, que el objetivo sea hacer cada vez más. Por lo que nos hemos demostrado es que hacer más no es tan difícil como pensábamos desde luego hace 100 años, pero permanecer sí que es muy difícil. Es que no duran ni las empresas del IBEX, ni duran las empresas de Dow Jones, ni duran instituciones que creíamos para siempre que han durado 100 años. Muy eficientes, eso sí. ¿Vale? ¿En qué se fijan las corporaciones? Se fijan en una necesidad. Todos los que hacemos estrategia, oye, ¿qué necesidad queremos atender? ¿No? La limpieza bucal de los niños, ¿no? Colgate, tal, ¿no? ¿Cómo miran la realidad? Atienden a un sistema, es decir, las comunidades no distinguen
entre las necesidades y el sistema social y el resto de agentes que hay. Cuando tú lees todo el sistema, dices, no, no, yo es que soy un conejo, necesito zanahorias. Muy bien, pues te ocupas de las zanahorias y el día que se acaban, pues bueno, te lees aquello quién se ha dado mi queso, traduces a las zanahorias, te espabilas más o menos. Ahora, si eres un conejo y miras todo el bosque, igual te organizas de otra manera. Dices, oye, ¿hay alguien más que coma zanahorias? Mira, no, qué suerte tengo. Pero ¿hay algo que me sobre a mí, que le pueda dar a alguien que me cuide las zanahorias? Pues igual sí. ¿De acuerdo? Es una visión mucho más integrada. Aquí la ventaja competitiva, nos habían dicho que era la escala, cuanto más grande mejor, hasta que vimos que cuanto más grande sirve en realidad, o sea, cuando cuesta lo mismo una llamada de teléfono o un email, ¿no?, entre cualquiera de nosotros que los que trabajáis dentro, está claro que la escala no se justifica por sí misma. Entonces, ¿para qué sirve la escala? La escala sirve para el too big to fail, demasiado grande para quebrar, ahí es donde la escala ayuda, y la escala sirve para hacer las leyes, básicamente. Es decir, sirve para tener poder, para tener influencia. Entonces, cuando ahora haya choque de trenes entre Airbnb y el sector hotelero, que es el 11% del PIB, ahí la escala servirá. Está claro. No, oiga, es que aquí hay más ciudadanos, repartimos la renta mejor, no todo se concentra en los barrios del centro, porque la gente va a apartamentos de la periferia, y al colmado de la periferia, y al bar de la periferia. No, pero es que el sector, ¿vale? Para esto sirve la escala ahora mismo. ¿De acuerdo? Estamos viendo empresas muy pequeñas que crecen a toda velocidad. De hecho, hay gente que empieza a pensar que es mejor no tener pasado, a lo que algunos llamaban heritage, ¿no?, herencia. Hay gente que le empieza a llamar pasivo. Oye, porque si te has vuelto tan grande con las reglas de juego que había, alguna trampa habrás hecho por el camino. Y entonces estamos viendo gente, es la revolución de la confianza que os decía antes, gente que empieza de cero, se explica con mucha claridad, tiene niveles de transparencia que los otros no pueden ni siquiera permitirse, ¿no?, y está en otra dinámica, ¿de acuerdo? Aquí la ventaja está en la visión. No es necesariamente más grande lo mejor, sino hay que tener un tamaño óptimo que te permita conservar los recursos, generar abundancia, sobrevivir en caso de cambio, poderte adaptar y no conquistar todo tu ecosistema, porque si solo hay conejos ya sabemos, ¿no?, que al final la cosa no va. ¿De acuerdo? Y estos son los dos sistemas, si queréis, más radicales, o las dos maneras de ver que funcionan. Si incluimos las plataformas, aquí lo que vemos es que los mercados lo que gestionan es la ocupación, comparten un recurso, la prioridad es el uso, el crecimiento es acelerado y tienen un riesgo que es el winner takes all. Es decir, cuando hablas de intercambiar apartamentos, pues no tiene sentido que haya 18.000. Al final puede haber muy pocas plataformas de este tipo. Las comunidades pueden ser diversas porque cuando alcanzan el tamaño óptimo tienden a replicarse más que otra cosa. Muy bien, todo esto que parecía tan diferente, somos los mismos. Por la mañana curras en una corporación y por la tarde contribuyes a una comunidad. Usamos las mismas carreteras, respiramos el mismo aire, los mismos euros. Es decir, como pasa siempre en la realidad es híbrida. Realidades puras pues están bien en los tebeos y en la literatura, pero nuestras vidas no necesariamente son híbridas. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que estamos aprendiendo, eso sí todos, es que para competir primero hay que cooperar. Es decir, ni Darwin dijo que la competencia explicaba todo, decía, oye, cuando todo el mundo sobre una base de cooperación, la competencia define quién se pone la medalla. Sobre una base de cooperación. Pensad, por ejemplo, cuánto hay que cooperar para correr una carrera de 100 metros lisos. Una barbaridad. Hay que ponerse de acuerdo en cuántos son 100 metros. Bueno,
parece banal. Hay que ponerse de acuerdo de si se vale salir sentado, de pie o de rodillas. De si se vale cambiarse carril, es muy sofisticado. Claro que la competencia al final regala las medallas, pero para llegar a competir con reglas, no, claro, si pasamos de reglas ya hablamos de otra partida que no interesa directamente, pero para competir hay que cooperar, una barbaridad. Y estamos viendo que la resiliencia, la capacidad de generar abundancia, la capacidad de convertir a clientes en contribuyentes, depende de la capacidad de cooperar. ¿Qué estamos viendo también? Estamos viendo que la competencia, nos gusta pensar que la competencia es entre empresas o entre corporaciones o entre instituciones, pero la competencia es entre sistemas. La competencia es entre Apple y todos los programadores que escriben apps para Apple contra Android y todos los programadores que escriben para Android. Algunos juegan a las dos bazas, por supuesto, ¿vale? Pero la competencia ya no es entre empresas. La competencia probablemente en términos universitarios, a cierto nivel, sea entre ofertas universales sin certificado, ofertas universitarias con certificado y ofertas presenciales ¿no? Y a cierto nivel es entre sus sistemas. No, es que mi competencia es la Universidad de Valladolid que ha lanzado, vale, pues simpático, pero probablemente con esta lo primero que has de hacer es cooperar, o decir saltar de grado y cooperar con todos, pero quiero decir, primero hay que establecer la base, tus socios de sistema de valor y luego ver cómo te organizas. Vamos a ver ejemplos de cómo gente desde lo abierto se plantea competir. Arduino, pues probablemente todos lo conozcáis, es esta placa base nacida en el 2005, unos cuantos tecnólogos chalaos en una escuela ítalo-suiza, Heidi, para hacernos una idea, sofisticado, pero no, les dicen, oye, llegan las retalladas, vamos a recortar, llevan 5 años trabajando en una placa para que los estudiantes de electrónica puedan hacer experimentos rápidos, hacer parpadear un LED o activar un grifo sin aprender toda la electrónica de base, decían, oye, pues lo dejamos en abierto. Porque si chapa la escuela, llega el concurso de acreedores, van a meter todo el conocimiento en una caja y lo van a enterrar ahí. Dice, si lo liberamos, igual pasan cosas. Han pasado tantas cosas que se ha convertido en el estándar en hardware abierto. Se vende por millones en este momento. Por ejemplo, la revolución de fabricación digital, la RepRap, corren con chips Arduino y Telefónica, cuando quiere entrar en el mercado de los sensores, colabora con ellos. Oye, pero si lo doy todo, ¿de qué vivo? Ah, muy fácil. Dicen, oye, mira, cualquiera puede producir este chip, lo puedes producir en una máquina de fabricación 3D en tu casa, lo puede producir un fabricante chino. Ahora bien, si quieres que lleve la marca de Arduino, te cobro un 10%. Si no es Arduino compatible, ningún problema, pero si quieres que yo te lo certifique, oye, y si te parece bien, todos los que escribamos programas para Arduino, si queréis los organizo yo. ¿No? Como he sido el primero, se me ha ocurrido la idea, si os parece bien, si hay alguien que lo haga mejor, que lo diga, pero de momento, y si os parece bien, pero ahí no decidimos todos, pero va a pasar de manera natural, cuando alguien en el mundo quiere hacer algún proyecto de hardware abierto, pues hoy es más probable que nos llame a nosotros, a alguno de nosotros 5, que a cualquier otro. Pues con eso un modo de vida bastante sostenible y probablemente lleguen a crear una empresa interesante. Pero también pasa desde el otro lado. Cuando Google, que no es una empresa pequeñita, ¿no?, se plantea entrar en los móviles hace 5 o 6 años y dice, oye, ¿quién está aquí? Ostras, mira, están estos de Apple que se han inventado la categoría. El smartphone se lo inventó Apple. Se han inventado la categoría y han montado un ecosistema donde está el hardware, está el software, están las aplicaciones, están los de las discográficas que son muy difíciles de enganchar también metidos, valen el doble en bolsa que yo. ¿Qué hago? Digo, pues voy a probar en abierto, libera Android. Y hoy que vemos, 92% de las ventas trimestre pasado en España son Android, 52% en el mercado más duro que es Estados Unidos y una comunidad que crece sin parar, y cuando veamos la revolución de los Smart TV,
va a venir de la mano de Android. Porque claro, como el conocimiento es abierto, te encuentras un mini PC stick, un ordenador Android, en una llave USB con una salida para la tele que convierte tu tele en un tablet gigante, por $40 miles de fabricantes chinos. Ninguno de los grandes, ni LG ni Samsung. ¿De acuerdo? Esto es lo que te permite, dice, yo solo no, pero una comunidad y yo, igual sí. ¿Qué me reservo? Oye, si os parece bien, hay un trocito que no voy a compartir, porque quiero quedármelo yo. Si os parece bien el mercado de aplicaciones, cada uno, yo voy a montar el mío, que parece lógico que sea el que vaya mejor, y si os parece bien, los adelantos de versión los homologo yo. ¿Vale? ¿Le ha ido bien o le ha ido mal? Bueno, yo creo que le ha ido bastante bien, ¿no? O General Electric. General Electric, como tantas otras compañías, está sentada encima de cantidad de propiedad intelectual que ni usa, ni piensa utilizar, ni sabe cómo utilizar, que ocupan espacio mental y que cada 10 años has de pagar para renovar. Ha llegado a un acuerdo con Quirky, que es esta comunidad de diseñadores que se organizan, donde uno ofrece una idea y otro da el desarrollo y otro tal, y si hay suficiente preventa, se produce el objeto, se distribuye en tiendas, y dice un poco a la Warren Buffett, que es el segundo más rico del mundo después de Bill Gates, un inversor, que es conocido por decir, oye, yo prefiero tener el 2% de la Coca-Cola que el 100% de la gaseosa local. Dice, oye, libero mis patentes, cualquiera de la comunidad puede proponer cosas sobre mis patentes y el día que lleguemos a vender entiendo que me daréis mi parte. Pero claro, el potencial de crear valor, de jugar en abierto es de otra galaxia. A mí lo que me da pena del momento industrial en España, en Cataluña, es que veo más empresas hundiéndose agarradas a su tesoro, en vez de soltar lastre y probar otra estrategia. Me parece que estamos en un momento donde hundirte con lo que sabes hacer, con tu know-how, con tu saber hacer, con tu propiedad intelectual, cerrarla y chaparla para siempre en el fondo de los mares, es menos inteligente que probar vías y modelos de negocio basados en este tipo de cosas. Vaya, mucho menos inteligente. No es que cree menos valor social, no, es que me parece como propuesta personal menos inteligente. Bien. Por lo tanto, la innovación y el tipo de sistemas que a mí me interesan es buscar modelos de negocio, buscar fórmulas que permitan a la vez contribuir al sistema y a la vez desarrollar tu posición. Si solo desarrollas tu posición cuando te caes, nadie te ayuda, ¿no? El tipo que se come que se bebe todo el agua en la barca salvamento, cuando se cae todo el mundo mira hacia otro lado, tú. Hostia, el pesado, mira, queda una garrafa, con los que somos igual sobrevivimos, ¿no? Pero nadie se va a tirar al agua a lanzar aquel. No, el que reparte el agua igual sí que alguien se lanza a salvarlo. Si contribuyes al sistema, lo que está claro es que tienes lazos, ¿no? Y participas de una dinámica de creación de valor espontánea que no depende solo de tus recursos. El que programa Linux no depende de lo que sepa él solo. Continuamente hay programas que si pilla un cliente lo adapta y lo puede vender. ¿De acuerdo? Contribuir al sistema y desarrollar una posición viable, sostenible. Y no son incompatibles. O sea, lo que es interesante ahora es que tenemos sistemas para generar abundancia de manera sistemática. Que es posible diseñar modelos de negocio que no te obliguen a capturar todo el valor que produces. Desde el diseño, tú puedes empezar a diseñar sistemas donde crees valor para 100 y sobrevivas capturando el 10%. En vez de salir por diseño a decir, no, es que o capturo 100 o ya entro en pérdidas. No, la mayoría de los modelos de negocio están diseñados de una manera donde o crezco el 15 o entro en pérdidas. Pues claro, es que ya te obligas tú mismo. Es como salir a un partido de fútbol a empatar. Coño, lo mejor que te puede pasar es empatar, pero es que ya es mal rollo. Ya salir así, ¿no? Y todos sabemos que en un momento te despistas, te meten un gol. Y no tienes ni el mindset, no tienes ni la actitud mental, ni la energía, ¿no? Ni la complicidad para darle la vuelta a la situación. Entonces lo que os propongo es explorar sistemas que permitan hacer esto, ¿no? ¿Y cómo se hace? Yo lo he resumido en lo que llamo las estrategias de la
contribución, que es ir por toda tu cadena de valor y hacerte 3 preguntas iterativamente, ¿no? La primera es, ¿qué compartir? ¿Qué puedo dar de una manera abierta, incondicionada, disponible por cualquiera sin perdón ni permiso? De mis activos, de mis conocimientos, no, ¿qué puedo ofrecer de una manera absolutamente abierta? Muchas veces se hace intentando crear una comunidad, todo el mundo quiere ser el centro del universo, pero quedan Messi y Guardiola como centros del universo y ya se han separado, con lo cual es más difícil, ¿no? Es más inteligente ver, oye, alrededor mío, en mi sistema, en mi ecosistema, ¿qué comunidades vibran ya? ¿Y cómo colaboro con ellas? Más que intentar inventar la pólvora. Habrá veces que sí, habrá veces que tienes la arquitectura y tienes la dimensión y tienes el potencial de ser tú el nodo. Pero si no es más inteligente, lo primero, radiografiar todo el sistema. Oye, que hay gente que ya se enseña cosas entre ellas. Hombre, igual podrían enseñarse las mías entre ellos, ¿no? Más que intentar, ¿no? Para... Segunda, ¿con quién coopero para innovar? No me abro del todo, pero ¿qué cosas reservo para un círculo de sistema empresarial donde buscamos innovaciones en conjunto? Es muy difícil hoy en día que dentro de una propia organización, si dentro de General Electric no tiene la capacidad para sacarle jugo a toda su innovación, qué raro sería que el resto la tuviéramos, ¿no? Entonces, ¿con qué club tengo una alianza de complicidad para compartir otro nivel de activos e innovar? Y por último, ¿qué me reservo para ser viable en este sistema, poder seguir contribuyendo y ser resiliente? Si tú vas iterando estas 3 preguntas y se trata de ir diseñando, oye, comparto todo, no hombre, no me reservo nada, esta no funciona, comparto tal, pero coopero con tal, me reservo esto, hombre, si te reservas esto, lo que das no tiene sentido, ¿no? Si le vas dando vueltas, llegas a soluciones que entiendo que son más abiertas, más interesantes de lo que teníamos hasta ahora. Mi idea, y con esto voy a acabar, me parece que me extendí un poco más de lo que preveía, mi idea a partir de aquí es, hay como unas ciertas etapas de desarrollo corporativo, ¿no? Yo entiendo que hay una etapa extractiva, donde las corporaciones toman todo y no se preocupan por nada, y está bien, igual no teníamos ferrocarril, o no teníamos carbón, o no teníamos muchas cosas si no hubiera sido así, es decir, tampoco vamos a cambiar el pasado, ¿no? Me parece que a partir de aquí nos movimos a un momento restitutivo, la responsabilidad social corporativa, Oye, con esta mano extraigo y con esta repongo, igual en otro lado, ¿no? Excavo un agujero aquí y construyo la montaña en el otro lado, que no, igual son independientes, desde luego donde construyo la montaña no tiene nada que ver de donde extraigo la arena, pero por lo menos una cierta conciencia de que esto era insostenible. Me parece que nos estamos moviendo hacia una posición donde les vamos a pedir a nuestras organizaciones que cada vez sean más redistributivas, es decir, y esto lo hace muy bien la economía compartida, la economía de la colaboración, pues yo que sé, cambiarse apartamentos lleva efectivamente renta a ciudadanos anónimos en zonas no turísticas, ¿no? Pues es una manera de redistribuir, ¿de acuerdo? Y me parece que podemos aspirar a tener organizaciones que sean contributivas, que nos digan que están aquí para generar abundancia en determinados aspectos, para contribuir en determinados aspectos y luego se ganen la vida con parte de eso mismo que hacen. Me parece que ya no hace falta disociar lo que es tu misión central del tipo de contribución que haces en la sociedad. Y hasta aquí quería contaros y me interesa mucho tener un diálogo a partir de ahora. Muchas gracias. Has dicho una perla que me he quedado con ella. Cuando has hecho mención a la confianza, tradicionalmente siempre hemos considerado la confianza como un vector fundamental para los negocios, ¿no? Entonces tú nos dices,
en según qué modelos de negocios ya la confianza entre personas ya queda sustituida por la confianza en el modelo, en el sistema, en los métodos, etcétera. Bueno, esto puede tener unas consecuencias culturales y sociales extraordinarias. Quizás es una de las cosas más importantes que yo me he permitido aquí señalar, ¿no? Me gustaría que si puedes reflexionar un poco más sobre esto. Me parece muy oportuno porque es uno de los pilares de todo esto. Es decir, no es que la confianza fuera importante para los negocios, es que la confianza sigue siendo básica para los negocios. Y si hablas con un financiero te dice, no, es que la confianza es un tesoro. Si alguien me da confianza alguna vez en su vida, yo he de administrar esa confianza como si fuera el mayor tesoro, ¿no? O un cliente cuando empiezas una empresa, ¿no? Entonces, no es que sea menos determinante, lo que hemos aprendido es a generar confianza de otra manera. La primera, entre personas, a través de indicadores objetivos. Claro que alguien puede tomarse el trabajo de falsificar su LinkedIn y falsificar recomendaciones, puede tomarse el trabajo, pero ya es un pro, ¿no? Un pro siempre lo ha sabido, ¿no? Y ahí está el golpe, es decir, engañar a alguien es relativamente fácil, pero engañar a todos todo el tiempo, como decía Groucho Marx, pues parece más difícil. Pero a mí me interesa mucho también este nuevo tipo de organizaciones basadas ya ni siquiera en personas, sino en reglas, ¿no? Entonces Wikipedia hasta cierto punto es una organización basada en reglas. GitHub, no sé si lo conocéis, ¿alguien lo conoce? Es una plataforma que empezó para programadores, se utiliza para todo tipo de proyectos, donde da una conferencia el día 8 de julio aquí en Barcelona. Si podéis apuntaros, pues te gira el coco. Es una plataforma para programadores donde tú pones tu software allá, pero ahora ya puede ser un proyecto de arquitectura o lo que tú quieras, ¿no? Y pones la lista de tareas. La gente escoge qué tarea quiere desarrollar, la coge, la acaba o no y la devuelve. Con lo cual tú no tienes ninguna jerarquía en lo que va a ocurrir de verdad. Pero no solo eso, sino que si alguien dice que la lista de tareas que tú haces no mola, tiene el derecho a copiarse toda la base y hacer un forking. Un forking es un tenedor, un desvío, y seguir por otro lado. Es decir, la gente más, yo diría, sofisticada en este tipo de razonamiento ya ni siquiera tiene la necesidad de ponerse de acuerdo. O sea, no ya de tener confianza, sino para avanzar, para contribuir, ya no tienen ni la necesidad, han evitado la necesidad de ponerse de acuerdo. Entonces, claro, esto es un salto galáctico. Y efectivamente me interesan mucho todas esas cosas, que claro, son pequeñas, pero luego cuando funcionan crecen a la velocidad a la que crece todo esto, ¿no? Donde se basan, siempre pongo una anécdota un poco bestia, ¿no? Hay un desayuno en Madrid, donde se invita a 12 personas una vez al mes, muy seleccionadas, a un desayuno en una estación de tren abandonada, ¿no? Se invita solo a 12, ¿no? Y cada vez hay uno que salta. Entonces lo que hacen es, yo no he estado, pero me lo han contado, te invitan a desayunar y cuando vuelves a tu despacho del desayuno te llega un mail y dicen, oye, ¿quién es el más tontito o la más tontita que estaba allá? Y el que tiene más votos queda excluido. Vale, yo lo encuentro muy bestia, lo que queráis. Pero lo que más me interesa de este ejemplo es que con una sola regla todos nos imaginamos el resultado. O sea, si es bueno o malo, me da igual. Lo que me interesa es que cada vez estamos aprendiendo a no depender de la confianza, porque lo que estamos viendo por el otro lado, o sea, por un lado se está desarrollando todo esto, pero por el otro lado lo que estamos viendo todo el tiempo es que es muy difícil confiar en una persona para todo y para siempre, porque nos las dan todo el rato, tú. No, digamos uno que no, busquemos uno que no, es que es muy difícil. Es muy difícil. Entonces, claro, si a la vez que baja esto, lo otro se vuelve posible, el cambio es radical. El cambio es radical. No nos damos cuenta, pero lo bestia que es alquilarle tu casa a alguien. Que no es un amigo, ni el hijo de mi prima de Sevilla, no. Es alguien que no conoces realmente. Es muy bestia. Es muy bestia. Es decir, y eso está pasando con mucha naturalidad entre mucha gente en todo el mundo de manera creciente. Claro. Estamos
todo el mundo que está escribiendo blogs o está aportando en Twitter o tal, que lo hace de manera gratuita porque entiende que aquello es crear valor, ¿no? Y no sabe si le va a volver o no le va a volver, ¿no? No, es un cambio de manera de entender. Tengo una idea, la comparto, en vez de tengo una idea, me la guardo. No, es otra galaxia. Me parece muy buena observación y muy pertinente, gracias. Antes comentabas que todo el entorno, el marco legal no se ajusta en absoluto a estos modelos, bueno, modelos económicos, modelos de negocio, pero modelos sociales. Mientras ibas hablando, yo intentaba hacer el paralelismo con las universidades y no sé, yo creo que esto es imparable, yo no sé cómo se solucionará el tema legal, si se acabará ajustando o morirá en el intento, habrá que inventarse algo, pero en tema universidades, ¿tú cómo lo ves? Porque ha habido momentos que lo he visto como el tema legal, se está ajustando a esta nueva realidad, la velocidad parece brutal, no sé. El tema aprender, ¿cómo va? Va a toda pastilla. El tema aprender va a toda pastilla. Es decir, aprender es casi inevitable, por mucho que lo evites, coño, al final necesitas aprender todo el tiempo, ¿no? Y los vehículos para aprender es que son inagotables. Es que te fumas un peta una noche y dices, oye, hoy me interesan los tiburones. Es muy difícil acabar la noche no sabiendo 2 o 3 cosas. No, es muy difícil. O sea, realmente no, es muy jodido. Entonces, el tema aprender va a toda velocidad. El tema certificar es otro negocio. Y el tema investigar es otro negocio aún, yo creo. Y el tema investigar para conseguir puntos académicos es otro negocio que tampoco es el mismo que investigar. Entonces, me parece que hay muchos planos y según la óptica con la que mires, claro, si estás en el negocio de las universidades y vendes certificados y te autojuzgas a ti mismo por publicaciones encerrado en circuito académico, pues bueno, estás mirando parte de la cosa. Entonces me parece muy difícil encontrar una posición viable si el foco está ahí. O sea, me parece que el primer trabajo es ver, ¿no? Y tenéis ejemplos, todos, es decir, no es la Universidad Luterana de Andorra la Bella la que se ha inventado los MOOCs, es que ha sido el MIT. Entonces dices, oye, si los que están en punta, en según qué cosas, no en todas, están dispuestos a compartir a la General Electric, ¿dónde estamos nosotros? Si de repente gente como Castells promueve cuadernos de investigación en abierto, ¿vamos a juzgar a toda la academia encerrado? Por él mismo las promueve, los papers de New Media, tal y cual. Entonces me parece que es un momento ideal, desde luego, para el aprendizaje, porque hay una necesidad brutal de aprender todo el tiempo, y me parece que los sistemas de uno habla con todos, pues están en discusión, porque os decía al principio, realmente creo es que da igual donde mires, cada uno tiene una pieza del puzzle. El más listo tiene 3, pero si es de 600, tener 3 o tener una te hace 3 veces más listo, pero no te hace, ¿no? O sea, me parece que hay que abrir los ojos a la realidad del aprendizaje, a la realidad del peer-to-peer. Claro, es muy difícil estar en punta. Es decir, cuando las cosas... Pensad en la fabricación digital. Cuando la distancia entre pensar algo y hacerlo ya no existe. O sea, cuando las cosas, como la revolución en Brasil o el 15M aquí, se hacen en directo, en un pad, en un Google Docs, en el que todo el mundo va contribuyendo a la vez, yo creo que hay que adaptarse a esto. Entonces, si te lees como universidad y mantienes cursos que empiezan 2 veces al año, ¿no? Campus cerrado, o estás dentro o estás fuera, no hay bar de la universidad, coño, los tunos, todos sabemos, ¿no? ¿Vale? No están matriculados y sin embargo entran al bar, ¿no? ¿Vale? Yo creo que hay mucho que pensar y que está yendo muy rápido, desde luego, que están de las corporaciones, amigas o enemigas, pues coño, cuando alguien entra en tu terreno, más vale que busques la manera de cooperar. Va a haber universidades corporativas, ya las hay.
¿qué decimos? No, es que no son universidades de verdad porque no publican en el journal de... Bueno, ya veremos tú, ¿no? O sea, me parece que es un momento donde aprender, está claro que es una necesidad universal, brutal, tal y cual, aprender a distancia, está claro que es la cosa que la mayoría de la gente se puede permitir, pero me parece que queda dentro de ese terreno muchas cosas por explorar. Y me parece muy difícil ahora mismo, que claro, es que yo sí puedo elegir una clase de física por un tipo del MIT o un tipo de la Universidad de Guadalajara, pues salvo que el de la Guadalajara sea el típico español, sea Rafa Nadal, o no, el típico de Severo Ochoa, ¿no? Sea este Bullet, que tenemos en todo, te vas por el otro. Entonces, plantearte que la competencia, como mínimo, es entre idiomas, para empezar, pues ya te pone en otro dibujo. Y creo que hay mucho que cooperar, pero con una mente mucho más abierta. Y probablemente algo de modelo híbrido, es decir, la universidad del título único al final de la carrera, tal, hombre, siempre habrá. Era y otra cosa, cuando estuve trabajando con otras también lo vi, es decir, la universidad tiene dos acepciones, uno es estudiar y la otra es ser universitario, que es diferente. Ser universitario en Estados Unidos significa irte de casa. Ser universitario en México significa dejar de ser un junior. Durante un ratito lo vuelves al negocio de tu padre, vuelves a ser el junior. Ser universitario en España significa salir cada noche. No, pero que es una época en la vida de la gente, o sea, no, es independiente lo que estudies, es una época en la maduración de la gente. Vosotros tenéis gente más adulta que cambia algunas cosas, pero lo que quiero decir es, se ha abierto mucho el panorama. Entonces, pensar solo en el ámbito de lo directo, en mis 100.000 alumnos cada año, en mis 2 tongadas de cursos, en mis materiales publicados a mi manera, y en el campus cerrado, pues me parece que hay más oportunidades que esas ahora mismo. Vale, no, yo te quería preguntar si, bueno, supongo que no existe ninguna fórmula, pero si pudieras profundizar un poco más en cómo tratar de implementar o qué estrategias se pueden tener para implantar estas estrategias de contribución, este modelo de comunidad en corporaciones. Porque antes comentabas que, claro, lo que es una lástima de la empresa catalana, por ejemplo, pues es que al final parece que hay muchas empresas que se acabarán hundiendo con su propio know-how porque no se adaptan a estos nuevos modelos. Pero claro, estos cambios son realmente complicados porque tienen que ver con la cultura de la organización. Y yo, bueno, por lo poco que he visto, he leído, etcétera, las cuestiones culturales en una organización en realidad son las más difíciles de cambiar. Entonces, no sé si pudieras profundizar un poco más en este punto. O sea, lamentablemente, ¿no? Hay 2 maneras de cambiar. Una es por convencimiento y la otra es por desesperación, ¿no? Y lo que me entristece, ¿no?, es que sigamos pensando que todo va a ser como antes. Entonces será de otra manera, igual no tiene nada que ver con lo que yo digo, pero lo que es seguro es que no será como antes, ¿no? Entonces me choca, ahora tengo un cliente, por ejemplo, pues no está dispuesto a cambiar hasta después de 6 años perdiendo clientes cada año. Coño, en un negocio que se veía que iba a cambiar no hace 6, hace 10. Entonces, esto es lo que... Entonces, me parece muy oportuna la pregunta. Yo lo que puedo hacer es lo que hago, ¿no? Que es, si me invitan, compartir mis ideas, y si me contratan, aplicarlas allá donde me dan campo de juego, pero efectivamente no veo. Pero no veo tampoco a nivel institucional, es decir, me gustaría que las instituciones tuvieran más imaginación. Yo no sé si ahora, por ejemplo, yo qué sé, todo el tema del sector biomédico, toda la innovación que estamos generando, tenemos un buen clúster, laboratorios, hospitales, universidades, no sé qué, ¿no? Pues coño, te miras el programa de Moebio, que es esta escuela mixta que han creado, y no hay nada que hable de modelos de negocio en abierto. Cuando el modelo de innovación biotecnológico
no está diseñado para la periferia. Es decir, si tú no estás en una escuela donde solo por estar en esa escuela ya publiques más o menos directo, ¿eh? El peer-to-peer quiere decir que nos lo cocinamos entre nosotros, quién publica y quién no, ¿no? Si no tienes acceso a capital riesgo vecino, no de que una vez consigues una subvención para ir a California a hablar con dos, no, los has de tener al lado, porque lo interesante es cada día, oye, si tiro por aquí, ¿cómo lo verías? O irte a tomar un café, o ¿no? Si no tienes fondos suficientes para patentar a nivel internacional, este deporte no es para ti. Entonces me extraña mucho que incluso a nivel institucional estemos intentando diseñar operaciones para un campo de juego que no es el nuestro. Me extraña mucho que sigamos pensando en el diseño catalán como autores de firma que venden sus diseños a una editorial, que los publica en un libro, que los lleva a una feria en Milán, que vende 2 sillas y no se produce ninguna. Pues casi preferiría liberar el diseño, si quiere que yo se le certifique, le cobro, y si lo quiere en pino blanco del Pirineo, le cobro el doble. No, pero no veo, o sea, ni veo instituciones que se acerquen a este fenómeno y digan, oye, ¿cómo jugamos a esto? O cómo vemos si es tan malo como nos dice la industria que destruye, ¿eh? O es tan bueno como estos que vienen con la bandera de que esto va a cambiar el mundo. Ni veo en el sector empresarial ni en el sector de apoyo a las empresas capacidad de ponernos en situación de jugar con reglas con las que podamos ganar. Es que la solución que estamos encontrando en España es abaratar la mano de obra, punto. O sea, la solución es ser China. Claro, pero en China por lo menos tienen derechos laxos de propiedad intelectual y sistemas de... ¿Me entiendes? Pero nosotros no, o sea, compramos un modelo, pero no estamos jugando la partida de manera adecuada. Entonces creo que al final solo nos va a tocar por desesperación, que no me parece mal, me parece una lata, ¿eh? Pero los de Arduino se han inventado toda esta juerga también por desesperación. Ahora, lo que no hemos conseguido es que incluso que la gente que esté desesperada sepa que hay maneras diferentes de jugar. Y me parece que, claro, mi voz es pequeñita y los chalaos como yo somos 4, pero me parece que tendría que haber alguien con un altavoz más potente diciendo, oiga, ¿qué me interesa? Me interesa mucho, por ejemplo, un proyecto que es Reempresa. No sé si lo conocéis, fascinante. Este está muy bien, d'Acció-10 de la Generalitat, donde les dice a empresarios, oiga, tengo una farmacia, ningún hijo mío es farmacéutico, me quiero jubilar. ¿La cierro o tal? Pues igual hay alguien que quiere comprarla. Tengo una fábrica, tengo una imprenta que funciona más o menos bien, te enseño las cuentas de 5 años, pero quiero dedicarme a mi familia y ya no me interesa. ¿Alguien quiere seguir el negocio? Pues ahí me parece un acierto, por ejemplo. O sea, no es que todo esté mal, veo cosas positivas. Pero en este caso, me parece que está faltando interés, curiosidad, imaginación, no lo sé.